A las 10 de la noche, mi hermano tomó mis llaves. Al amanecer, mi primer coche nuevo estaba destrozado. Papá gritó, «Deja de acusarlo». No me defendí, porque no era mi coche el que él estrelló. Papá se puso pálido cuando mi hermano Wesley estrelló un coche nuevo a las 4:47 de la mañana de un domingo. Mi padre me gritó durante 20 minutos seguidos. Me llamó egoísta. Me llamó vengativa. Dijo que había arruinado a la familia con mi problema de actitud. Pero esta es la cosa que todavía me hace sonreír cuando lo pienso ahora. No era mi Mazda CX-30 el que estaba envuelto alrededor de esa barandilla en la ruta 315. Era el precioso Cadillac Escalade de papá, el de $78.000 que él llamaba su regalo de jubilación para sí mismo. Y Wesley lo robó pensando que papá lo perdonaría, tal como papá siempre lo perdonó hasta la noche en que no lo hizo. Mi nombre es Savannah Gilmore. Tengo 29 años y hasta hace 4 meses, era la hija invisible en una familia que solo tenía ojos para mi hermano menor. Crecí en Mountain Top, Pensilvania, un pequeño pueblo a unos 15 minutos de Wilkes-Barre donde todo el mundo se conoce y los chismes viajan más rápido que la velocidad de la luz. Mi padre, Gerald Gilmore, construyó Gilmore Heating and Cooling desde cero. Comenzó en su garaje cuando yo tenía 3 años. La convirtió en la compañía de vac más grande del condado de Lucerne. 42 empleados en su apogeo. Estaba orgulloso de ese negocio de la misma manera que algunos hombres están orgullosos de sus hijos. En realidad, olvídenlo. Estaba más orgulloso del negocio de lo que nunca estuvo de mí. Mi madre, Diane, es lo que yo llamaría una pacificadora profesional. Toda su filosofía de vida se puede resumir en 5 palabras: no hagamos olas. Cada vez que había conflicto, su solución era la misma: sonríe, asiente, finge que todo está bien. Y hagas lo que hagas, no molestes a tu padre ni a tu hermano. Ah, sí. Mi hermano Wesley, el niño de oro, el favorito, el hombre de 26 años que todavía trae su ropa a casa de mamá todos los domingos porque, y cito, su suavizante de telas huele mejor. No digo que Wesley sea inútil, pero el día de Acción de Gracias pasado, me preguntó cuánto tiempo debía calentar hielo en el microondas para su bebida. Quería calentar cubitos de hielo en el microondas porque no estaban lo suficientemente fríos. Simplemente lo miré fijamente durante unos 10 segundos y luego me serví más vino. Algunas preguntas no merecen respuestas. Wesley ha trabajado para papá desde que abandonó la universidad comunitaria a los 19 años. Uso la palabra trabajado de forma imprecisa. Aparece alrededor de las 10, toma almuerzos de 2 horas, se va a las 4 y, de alguna manera, todavía se queja de estar cansado. Papá le paga $52,000 al año por esto. Lo sé porque una vez vi accidentalmente su recibo de sueldo cuando ayudaba a mamá con el papeleo. Mientras tanto, yo ascendí de cajera de banco a subgerente en Landmark Credit Union durante 7 años. Y papá nunca me ha preguntado por mi trabajo. Ni una sola vez. Pero esto es lo que realmente me molesta. En los últimos 4 años, Wesley me ha pedido prestados exactamente $2,300. 100 aquí, 300 allá. Siempre con la misma promesa: te pagaré el martes, hermana. El martes nunca llega. Cuando se lo mencioné a papá una vez, solo una vez, me miró como si hubiera sugerido vender a Wesley para experimentos médicos. La familia no lleva la cuenta, Savannah. Ese es tu problema. Siempre estás llevando la cuenta, ¿sabes qué? Wesley lleva la cuenta de su colección de zapatillas. El hombre tiene 34 pares de zapatos que cuestan más que la cuota mensual de mi coche. Pero claro, papá, yo soy la del problema. 2 semanas antes de que todo sucediera, finalmente hice algo solo para mí. Compré mi primer coche nuevo, un Mazda CX-30 de 2024 en color plata lunar. Había estado conduciendo un Toyota Corolla de 2009 con 187.000 millas. El aire acondicionado no había funcionado en 3 años. La ventana del lado del conductor se atascaba si la bajaba más de la mitad. Cada vez que giraba a la izquierda, hacía un sonido como un gato siendo pisoteado. Pero conduje ese coche durante 7 años porque estaba ahorrando $8,400, centavo a centavo, cheque a cheque, para un pago inicial de algo que fuera realmente mío.
El día que saqué ese Mazda del concesionario, lloré en el estacionamiento durante 10 minutos. No lágrimas de tristeza, lágrimas de felicidad. Ese coche representaba todo lo que había construido sin la ayuda de nadie. Sin dinero de papá, sin conexiones familiares, solo yo presentándome todos los días haciendo el trabajo. La reacción de papá cuando le mostré mi Mazda fue: ¿por qué no compraste algo americano? Dijo esto mientras estaba de pie junto a su Escalade de $78.000, el que se compró a sí mismo como regalo de jubilación. Aunque no estaba jubilado y no tenía planes de jubilarse, solo quería un coche que hiciera sentir pequeños a otros hombres. Esa era la personalidad completa de papá en un solo vehículo, brillante, sobredimensionado y completamente innecesario. Cuando Wesley cumplió 24 años, papá le compró un Jeep Wrangler. Lo pagó por completo. Sin préstamo, sin pagos, simplemente le entregó las llaves con un gran lazo rojo como en un anuncio de coche. Cuando yo cumplí 24 años, papá me dio una membresía de AAA. Dijo que era más práctica. Es decir, no se equivocó. La usé 3 veces ese año cuando mi Corolla se averió, pero aún así. Un Jeep versus asistencia en carretera. Las cuentas de eso hablan por sí solas. El fin de semana en que todo cambió comenzó como cualquier otra cena familiar en casa de mis padres. Sábado por la tarde, 6, estofado de ternera y agresión pasiva. Llegué en mi hermoso Mazda nuevo y lo estacioné justo detrás del Escalade de papá en la entrada. Ese era mi lugar habitual cuando los visitaba. Justo detrás del coche de papá, como una especie de metáfora que no entendí completamente hasta más tarde. Entré para encontrar a mamá terminando frenéticamente el puré de patatas porque Wesley llegaba tarde de nuevo. Finalmente llegó 40 minutos después de que se suponía que debía empezar la cena. Sin disculpas, sin explicaciones, solo el tráfico era una locura. Aunque vive a 12 minutos de distancia y nunca hay tráfico en Mountain Top porque nunca pasa nada en Mountain Top. Papá no dijo una palabra sobre el retraso de Wesley. Simplemente le dio una palmada en el hombro y dijo: ahí está mi muchacho. Coge una cerveza. La cena está casi lista. Si yo hubiera llegado 40 minutos tarde, habría recibido una charla sobre respeto y responsabilidad. Wesley recibió una Budweiser fría y una sonrisa. Durante la cena, Wesley empezó a hablar de una oportunidad de negocio en la que estaba trabajando. Un amigo suyo tenía una idea para una aplicación que ayudaría a la gente a encontrar plazas de aparcamiento, excepto que la aplicación ya existe y se llama Google Maps. Papá sentía como si Wesley estuviera presentando el próximo Amazon. Eso es pensar con inteligencia, hijo. Verdadero espíritu emprendedor. Yo quería golpearme la cabeza contra la mesa. Cuando finalmente hubo una pausa en la hora de apreciación de Wesley, mencioné que había manejado un caso de fraude complicado en el trabajo. Un cliente había sido estafado por $14.000 y yo había pasado 3 semanas trabajando con nuestro departamento de fraude para recuperar cada centavo. Estaba orgullosa de ello. Fue un trabajo genuinamente difícil y había ayudado a alguien que realmente lo necesitaba. La respuesta de papá: eso es bonito, cariño. Oye, Wesley, ¿cómo va tu juego de golf? ¿Todavía estás haciendo slice en los últimos 9 hoyos? Eso es bonito, cariño. 3 semanas de trabajo, $14.000 recuperados, y todo lo que obtuve fue: eso es bonito, cariño, seguido de una conversación sobre golf. Me excusé para ayudar a mamá con los platos porque necesitaba meter las manos en agua caliente y jabonosa antes de ponerlas alrededor del cuello de mi hermano. Esa noche de sábado, tomé una pequeña decisión que cambió todo. El pronóstico del tiempo decía que llovería durante la noche, fuertes lluvias. Y mi nuevo Mazda estaba en la entrada sin cubierta. El complejo de apartamentos de mi amigo Kalin en Kingston no tiene estacionamiento cubierto. Pero el edificio de mi amiga Kalin a 3 cuadras sí lo tiene. Ella me dijo hace meses que podía usar su plaza extra cuando lo necesitara. Así que a las 9 en punto, decidí mover mi coche al edificio de Kalin solo para protegerlo de la tormenta. Cogí mis llaves de repuesto de mi bolso, moví el Mazda a la plaza cubierta de Kalin y volví a casa de mis padres para despedirme. En mi prisa, dejé mis llaves principales del coche sobre el mostrador de la cocina. Ni siquiera lo pensé. Tenía mi juego de repuesto.
Cogería las otras llaves mañana cuando pasara para el brunch del domingo. No era gran cosa, ¿verdad? Me despedí de mamá, saludé vagamente hacia el sótano donde Wesley había desaparecido para enfurruñarse, y me fui a casa en mi pequeño Honda Fit, un coche de alquiler que tenía para el fin de semana mientras se solucionaba la situación del estacionamiento de mi apartamento. Un final aburrido y poco notable para una cena familiar aburrida y poco notable. Excepto que no fue el final en absoluto. Porque en 12 horas, esa pequeña elección, proteger mi coche de una tormenta, expondría 29 años de mentiras familiares y le costaría a mi padre más de lo que jamás pensó que valía su hijo favorito. Antes de continuar, por favor, suscríbanse y díganme en los comentarios desde dónde están viendo y qué hora es ahí. Veo cada comentario y honestamente me alegra el día. Muchas gracias por su apoyo. Ahora, volvamos a esa noche de sábado. Necesito retroceder un poco y contarles lo que pasó en la cena que pasé por alto porque hubo una confrontación y es importante. Después de lavar los platos, Wesley me acorraló en la cocina mientras mamá estaba en el baño y papá estaba viendo un torneo de golf en la sala de estar. Tenía esa expresión en la cara, la que pone cuando quiere algo y ya ha decidido que lo merece. Su novia Megan necesitaba ser recogida del aeropuerto a la mañana siguiente. Su vuelo aterrizaba a las 10 en punto AM en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia, que está a unas 2 horas en coche de Mountain Top. El jeep de Wesley estaba haciendo un ruido extraño, lo que más tarde descubrí que significaba que casi no tenía gasolina y no quería pagar el viaje a Filadelfia y de regreso. Quería tomar prestado mi coche, mi Mazda nuevo, el coche que yo había tenido por exactamente 14 días. Dije que no. Deben entender que eso fue enorme para mí. Yo no le digo que no a Wesley. Nunca le digo que no a Wesley. Es más fácil ceder, dejar que obtenga lo que quiere, evitar la explosión que viene cuando el niño de oro no se sale con la suya. Pero algo de ese coche, algo de lo que representaba, me hizo mantenerme firme. No me siento cómoda prestándolo, le dije. Está nuevo. Apenas lo he conducido yo misma. Puedes alquilar un coche o tomar un Uber. O quizás Megan puede tomar un Uber desde el aeropuerto como lo hace la gente normal. La cara de Wesley hizo esto, el cambio de amigable a engreído a enojado en unos 2 segundos. He visto ese cambio toda mi vida. Usualmente significa que estoy a punto de ser regañada y luego papá tomará su lado y luego mamá me dirá que debería haber sido más flexible. ¿Hablas en serio ahora mismo?, dijo Wesley. Es solo una mañana. Lo tendré de vuelta para el mediodía. No, Savannah. Vamos. No seas así. ¿Cómo qué? ¿Como alguien que no quiere prestar su coche nuevo? Eso es bastante normal, Wesley. Hizo un sonido de burla como si acabara de decir algo ridículo. No es como si lo fuera a chocar. Famosas últimas palabras. Es decir, realmente, si hubiera sabido lo que se avecinaba, habría tenido ese momento tatuado en mi cerebro en tiempo real. No es como si lo fuera a chocar. El universo escuchó eso y empezó a tomar notas. Papá entró justo entonces, probablemente percibiendo el conflicto como un tiburón percibe la sangre. Y Wesley inmediatamente cambió de táctica. Papá, Savannah no me dejará tomar prestado su coche para recoger a Megan mañana. ¿Puedes hablar con ella? Observé el rostro de mi padre, esperando, estúpidamente, inútilmente esperando que solo por esta vez él tomara mi lado, que él dijera, Wesley, es su coche. Respeta su decisión. En cambio, me miró con una decepción tan espesa que podrías untarla en una tostada. Savannah, no seas difícil. Es solo una mañana. Ayuda a tu hermano. Papá, es mi coche, le dije. No. Estás siendo mezquina, dijo él. Este es exactamente tu problema. Siempre estás haciendo las cosas más difíciles de lo que necesitan ser. Mi madre apareció en el umbral, sintiendo la tensión, ya retorciéndose las manos. ¿Qué está pasando? ¿Está todo bien? Savannah no dejará que Wesley tome prestado su coche, informó papá como si yo hubiera cometido algún tipo de crimen. Mamá me miró con esos ojos suplicantes. Cariño, realmente ayudaría. ¿Sabes cómo se pone Megan? Mamá, dije que no. Esa es mi respuesta. No.
Wesley levantó las manos. Bien, lo que sea. ¿Sé egoísta? Salió furioso al sótano y lo escuché cerrar la puerta tan fuerte que las fotos en la pared del pasillo vibraron. Papá simplemente me sacudió la cabeza. No sé por qué siempre tienes que ser así. ¿Cómo qué, papá? Como alguien con límites. ¿Ves eso de ahí? Esa actitud. Volvió a su torneo de golf y yo me quedé en la cocina sintiendo como si tuviera 12 años de nuevo, siendo culpada por algo que no era mi culpa. Mi madre se quedó, porque claro que sí. Me puso la mano en el brazo y me susurró, ¿por qué siempre tienes que hacer las cosas más difíciles? ¿Sabes cómo se pone tu padre? ¿Sabes cómo es Wesley? Habría sido tan terrible simplemente decir que sí. Mamá, es mi coche. Lo sé, cariño. Lo sé. Pero a veces mantener la paz es más importante que tener razón. La miré por un largo momento. Esta era la mujer que me crió, la mujer que me enseñó a atarme los zapatos y a hacer huevos revueltos y a decir siempre por favor y gracias. Y ella me estaba diciendo que mantener la paz con mi hermano mimado era más importante que mis propios límites. Tengo que irme, le dije. Voy a mover mi coche al Decalín. Va a llover esta noche. Fue entonces cuando me fui. Fue entonces cuando moví mi Mazda al estacionamiento cubierto. Fue entonces cuando accidentalmente dejé mis llaves en el mostrador. A las 10:17 de la noche, estaba en mi apartamento cepillándome los dientes cuando mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Wesley. Cambié de opinión, me llevo el coche. Ni te darás cuenta. El corazón se me cayó al estómago. Lo llamé inmediatamente, directo al buzón de voz. Volví a llamar, buzón de voz. Llamé a mamá. Wesley se llevó mi coche, dije, con la voz temblorosa de ira. Se llevó mis llaves y se llevó mi coche. Cariño, cálmate. Está en casa. Lo acabo de ver pasar por la cocina. Entonces, ¿por qué me envió un mensaje diciendo que se lleva mi coche? Estoy segura de que solo era una broma. Ya sabes cómo es. Probablemente solo está tratando de obtener una reacción de tu parte. Vete a la cama, Savannah. Todo está bien. Intenté llamar a Wesley 3 veces más. Nada. Le envié un mensaje de texto, esto no es divertido. Devuelve mi coche. Sin respuesta. Pero aquí está la cosa, yo no sabía lo que nadie sabía. A las 10:17 de la noche, Wesley cogió mis llaves del mostrador, salió y no encontró nada. Mi Mazda no estaba allí. Lo había movido al Decalín. Su mensaje de texto para mí fue pura malicia infantil. Quitar el coche cuando no había coche que quitar. Una pequeña y mezquina jugada de poder para arruinar mi noche. Pero Wesley no se fue a la cama y aceptó la derrota. No, Wesley pasó las siguientes 5 horas bebiendo el bourbon de papá y cayendo en pánico porque Megan le enviaba mensajes constantemente. Su vuelo había sido reprogramado, adelantado, aterrizando ahora a las 5:30 de la madrugada en lugar de las 10 de la mañana. Ella lo necesitaba allí. Lo estaba poniendo a prueba, aunque él todavía no lo sabía. Y Wesley, borracho y desesperado y completamente incapaz de aceptar la palabra no, tomó una decisión alrededor de las 3 de la madrugada que lo destruiría todo. Entró en la cocina, abrió el cajón donde papá guardaba sus llaves de repuesto y cogió las del escalade. En la mente de Wesley, empapada en bourbon, la lógica era simple, papá entendería. Papá siempre entendía. Papá había estado arreglando los errores de Wesley durante 26 años. Esto no sería diferente. Subió a ese Cadillac Escalade de $78,000 a las 3:20 de la madrugada, salió de la entrada y se dirigió a Filadelfia. Nunca llegó. Necesito contarles algo sobre Megan Kovalik antes de seguir. Ella tiene 24 años, trabaja como higienista dental en Scranton, y había estado saliendo con Wesley durante unos 14 meses. También para ese momento ya estaba completamente harta de él. Megan trabajaba 40 horas a la semana limpiando dientes a la gente. Pagaba su propio alquiler. Conducía un Nissan Sentra de 12 años con 140.000 millas porque estaba ahorrando para la escuela de enfermería,
y estaba saliendo con un chico que trabajaba quizás 20 horas a la semana, vivía del dinero de su padre y aún le pedía que dividieran la cuenta en la cena. Ella había estado dando indirectas durante meses. Indirectas como, no sé si esto está funcionando, y necesito a alguien que me apoye. Wesley, por supuesto, no escuchó nada de eso. Wesley escuchó lo que Wesley quería escuchar. Así que ese sábado, Megan decidió hacer una pequeña prueba. Le dijo a Wesley que su vuelo de visita a su hermana en Carolina del Norte había sido reprogramado, adelantado a las 5:30 de la madrugada del domingo. Lo necesitaba allí para que la recogiera en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia, a 2 horas en coche, en medio de la noche. Aquí está la cosa, Megan no estaba en Carolina del Norte. No había vuelo. Estaba en casa en su apartamento en Scranton viendo Netflix y esperando ver si Wesley realmente cumpliría con ella. Alerta de spoiler, él cumplió, solo que no de la manera que ninguno de los dos esperaba. A las 4:47 de la madrugada, Wesley conducía demasiado rápido por la ruta 315 bajo la lluvia. Su nivel de alcohol en sangre era de 12,11, por encima del límite legal de 12,8. No estaba en estado de embriaguez extrema, pero lo suficientemente afectado como para que sus reflejos fueran lentos y su juicio fuera peor de lo habitual, lo cual, para Wesley, ya es decir algo. Perdió el control en una curva. El Escalade chocó contra la barandilla a aproximadamente 60 millas por hora, giró, volvió a chocar y se detuvo en una zanja con la parte delantera arrugada como papel de aluminio. Las heridas de Wesley no eran mortales, una muñeca rota, cortes de los cristales rotos de la ventana y costillas magulladas. Estaba lo suficientemente consciente como para intentar arrancar el coche, para intentar huir. Su instinto incluso entonces era huir, evitar las consecuencias, hacer que el problema desapareciera antes de que alguien se enterara. Pero el Escalade no arrancaba, y otro conductor había presenciado el accidente y ya estaba llamando al 911. A las 5:05 de la madrugada, la Policía Estatal de Pensilvania estaba en el lugar. Olieron alcohol. Le administraron una prueba de sobriedad de campo. Wesley falló. Le hicieron un test de alcoholemia, 12,11. Lo esposaron y lo arrestaron allí mismo, a un lado de la ruta 315, con la lluvia aún cayendo y el Escalade de papá de $78,000 todavía humeando en la zanja. Esto es lo que me encanta de los policías estatales, no les importa de quién eres hijo. No les importa cuánto dinero tenga tu papá. Ven a un conductor ebrio que estrelló un coche y trató de huir, y hacen su trabajo. Sin favores, sin llamadas telefónicas para arreglar las cosas, solo esposas y procedimiento. A las 5:45 de la madrugada, sonó mi teléfono. Era papá, y estaba gritando, ¿qué diablos le hizo Wesley a tu coche? Me incorporé en la cama, con el corazón latiéndome, completamente confundida. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? No te hagas la tonta conmigo, Savannah. La policía acaba de llamar. Wesley chocó tu coche en la 315. Está en el hospital. Papá, eso no es posible. Mi coche está en el apartamento de Colleen. Ha estado allí toda la noche. Deja de mentir. Dijeron que chocó un coche plateado. Se llevó tu coche y lo chocó. Papá, escúchame. Mi coche no está en tu casa. Lo moví anoche. Revisa la entrada. Hubo una pausa. Luego lo escuché moverse. Escuché la puerta principal abrirse. Escuché sus pasos en el porche. Luego silencio. Un silencio muy largo. Papá, ¿qué ves? Su voz, cuando regresó, era diferente, más pequeña. El Escalade no está aquí. ¿Qué quieres decir con que no está allí? No está aquí, Savannah. El Escalade. Oh, Dios mío. No estoy orgullosa de esto, pero sonreí. Justo ahí, en mi oscura habitación a las 5:45 de la mañana, con mi hermano en el hospital y mi padre teniendo un colapso por teléfono. Sonreí porque lo sabía. Lo sabía antes de que él lo dijera. Wesley no había chocado mi coche. Wesley había chocado el precioso y amado Cadillac Escalade de papá, de $78,000. El coche que papá no dejaba conducir a nadie más. El coche que lavaba a mano todos los domingos.
El coche que estacionaba al final de cada estacionamiento para que nadie le abollara las puertas. Ese coche ahora estaba esparcido por la ruta 315 en pedazos. Me vestí y conduje al Geisinger Medical Center. Todo el camino, seguía esperando sentirme mal, sentir miedo por Wesley, sentir algo que no fuera esta extraña y tranquila satisfacción. Pero no lo hice. Durante 29 años, había visto a mi hermano abrirse camino por la vida con el dinero de papá, las conexiones de papá y el perdón interminable de papá. Y ahora, finalmente, algo había sucedido que papá no podía arreglar. El hospital era un caos. Mamá estaba en la sala de espera llorando. Papá estaba paseando, discutiendo con un policía estatal a quien claramente no le importaba nada de lo que papá tenía que decir. Y Wesley estaba en una cama de hospital con un yeso en la muñeca, una vía intravenosa en el brazo y una esposa que lo sujetaba a la barandilla de la cama. Sí, una esposa. Mi hermano estaba arrestado. Entré, y papá inmediatamente se volvió hacia mí. Esto es culpa tuya si lo hubieras dejado tomar prestado tu coche. Mi coche está bien, dije con calma. Mi coche está en el apartamento de Kalin. Wesley no se llevó mi coche. Se llevó el tuyo. Papá se detuvo a mitad de frase, parpadeó. ¿Qué? ¿Las llaves? Las que dejé en el mostrador eran mis llaves. Pero Wesley no usó mis llaves. Él tomó tus llaves de repuesto del cajón, y él tomó tu Escalade. El coche que él chocó es tu Escalade, papá, no mi Mazda. Observé el rostro de mi padre pasar por 7 colores diferentes en unos 10 segundos, confusión, negación, realización, horror, más negación, ira y finalmente algo que nunca antes había visto en el rostro de Gerald Gilmore, derrota. Miró al policía estatal. ¿Es eso cierto? El policía revisó sus notas. El vehículo involucrado en el accidente está registrado a nombre de Gerald Gilmore. Cadillac Escalade de 2023. Ese es usted, señor. Papá asintió, incapaz de hablar. Su hijo conducía su vehículo bajo los efectos del alcohol. Back de 12 y 11. Está siendo acusado de DUI, uso no autorizado de un vehículo a motor, daños a propiedad estatal. Esa es la barandilla. Y abandono del lugar de un accidente. ¿Abandono del lugar? Él no abandonó el lugar. Está aquí mismo. Intentó huir, señor. Los testigos dicen que intentó arrancar el vehículo varias veces antes de que llegáramos. Eso es intento de huida. Nos lo tomamos en serio. Papá miró a Wesley. Wesley miró al suelo. Y yo miré la insignia del policía estatal, memorizando el número porque tenía la sensación de que le enviaría una tarjeta de agradecimiento a ese hombre. Por primera vez en 29 años, mi padre no pudo sacar a Wesley de problemas. No pudo hacer una llamada telefónica a alguien que conocía. No pudo extender un cheque para hacer desaparecer el problema. Su niño de oro estaba esposado a una cama de hospital con un cargo de delito grave. Y no había una sola cosa que Gerald Gilmore pudiera hacer al respecto. No sentí alegría, exactamente. Pero sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Sentí esperanza. Durante las siguientes 48 horas, aprendí más sobre la ley penal de Pensilvania de lo que jamás quise saber. Wesley no se enfrentaba a un solo cargo. Se enfrentaba a 4, DUI con una tasa de alcoholemia alta. Eso es cuando se sopla entre 12 y 10 y 12 y 16, lo cual es peor que un DUI regular, uso no autorizado de un vehículo a motor. Y aquí está lo importante, cuando el vehículo vale más de $2.000, eso es un delito grave de tercer grado en Pensilvania. El Escalade de papá valía $78.000. Así que Wesley no solo estaba en el territorio de los delitos menores. Estaba enfrentando un delito grave. Luego hubo daños criminales por el guardarraíl, $12.400 de propiedad estatal que los contribuyentes tendrían que reemplazar, y finalmente abandono del lugar de un accidente porque intentó arrancar el coche y huir antes de que llegara la policía. 4 cargos, un delito grave, y un padre que por primera vez en su vida no pudo extender un cheque para hacer que todo desapareciera. Vi a papá intentarlo, sin embargo. Le daré eso.
el día después del accidente, llamó a todos los que conocía, a su amigo del consejo municipal, a un chico con el que fue al instituto y que ahora era un juez local, de otra jurisdicción, no pudo ayudar, a su contable, a su abogado, a su agente de seguros. Hacía llamadas como un hombre tratando de sacar agua de un barco que se hundía con una taza de café. Pero aquí está lo que pasa con los policías estatales y las carreteras estatales y los daños a la propiedad estatal, no es local. Las conexiones de papá en Mountain Tap no significaron nada para la Policía Estatal de Pensilvania. No les importó que Gerald Gilmore patrocinara el equipo de la Liga Infantil o donara al Departamento de Bomberos voluntarios. Tenían a un conductor ebrio, un vehículo siniestrado, un guardarraíl dañado y testigos. Fin de la historia. La llamada al seguro fue la que realmente lo destrozó. Yo estaba en casa de mis padres cuando él la hizo. Había ido a recoger algunas cosas, incluidas mis llaves que todavía estaban en el mostrador, y papá estaba en su oficina con la puerta abierta. Pude oírlo todo. Sí, soy el titular de la póliza, Gerald Gilmore. El vehículo es un Cadillac Escalade de 2023. Pausa. Sí, eso es correcto. Mi hijo conducía. Pausa más larga. No, él no está en la póliza. Observé su rostro a través del umbral. Observé el momento exacto en que comprendió la trampa en la que estaba. ¿Estaba autorizado a conducir el vehículo?, preguntó la ajustadora de reclamaciones. Pude escuchar su pequeña voz a través del teléfono. Papá dudó. Y en esa vacilación, lo vi calcular. Si decía que sí, Wesley estaba autorizado, el seguro podría cubrir los daños. Pero eso sería una mentira, fraude al seguro, un delito federal. Papá podría ir a prisión. Si decía que no, Wesley no estaba autorizado, la reclamación sería denegada. $78,000 perdidos. Pero papá se mantendría fuera de prisión. Durante 26 años, mi padre había elegido a Wesley por encima de todo, por encima de mí, por encima de mamá, por encima del sentido común, por encima de la responsabilidad básica. Él había sacado a Wesley de cada lío, pagado cada problema, suavizado cada consecuencia hasta que su precioso hijo nunca había enfrentado el mundo real. Y ahora, finalmente, tenía que elegir entre Wesley y él mismo. No, dijo papá en voz baja. No estaba autorizado a conducir el vehículo. La respuesta de la ajustadora de reclamaciones fue casi alegre. Lo siento, señor Gilmore, pero el uso no autorizado por un miembro de la familia con un nivel de alcohol en sangre superior al límite legal está excluido según la sección 14 de su póliza. No podremos procesar esta reclamación. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarlo hoy? Lo dijo de la misma manera que leerías una receta de pan de plátano. Muy tranquila, muy agradable. $78,000 perdidos. Y sonaba como si le estuviera ofreciendo una menta. Papá colgó sin despedirse. Se sentó en su escritorio durante unos 10 minutos, sin moverse, solo mirando la pared. Casi sentí pena por él. Casi. 3 días después del accidente, hice algo que probablemente no debería haber hecho, pero soy minuciosa. Es la capacitación de la cooperativa de crédito, y algo en la historia de Megan no cuadraba. Necesitaba ser recogida a las 5:30 de la madrugada porque su vuelo había sido reprogramado. ¿Desde dónde? Cuando la había conocido en cenas familiares, había mencionado que su hermana vivía en Charlotte, Carolina del Norte. Así que revisé los horarios de vuelos. No había ningún vuelo a las 5:30 de la madrugada de Charlotte a Filadelfia ese domingo. No había ningún vuelo de Charlotte a Filadelfia esa mañana entera. Revisé todas las aerolíneas. Nada coincidía. Se lo mencioné primero a mi madre. Ella no quiso escucharlo. Savannah, no empeores las cosas. Wesley ya tiene suficientes problemas. Clásico de mamá. Así que le dije a Wesley directamente. Ya estaba en libertad bajo fianza. Papá había puesto $15,000 y él se estaba quedando en casa de mis padres, deprimido como un perro pateado. Lo encontré en la cocina comiendo cereal a las 2 de la tarde. No había vuelo, le dije. ¿Qué, Megan? ¿Su vuelo, el que supuestamente fue reprogramado para las 5:30 de la madrugada? No existe.
No hubo vuelos de Charlotte a Filadelfia esa mañana. Lo comprobé. La cara de Wesley pasó por varias expresiones: confusión, duda, luego esta horrible y creciente comprensión. Te estaba poniendo a prueba, le dije. Se lo inventó para ver si realmente la ayudarías, y tú, bueno, tú lo hiciste. Dejó la cuchara, miró el cereal. Eso es. No, ella no la llamaría y preguntaría. ¿Lo hizo? Justo allí en la cocina, con las manos temblorosas. Llamó a Megan. No me quedé a escuchar toda la conversación. No necesité hacerlo. Escuché lo suficiente. ¿Había realmente un vuelo? Silencio. Luego, ¿hablas en serio ahora mismo? Te lo inventaste. Todo esto, te lo inventaste. Megan rompió con él por mensaje de texto esa misma tarde. 47 palabras. Lo sé porque Wesley se lo leyó en voz alta a mi madre mientras lloraba. No puedo estar con alguien que comete delitos graves por una prueba. Esto no es lo que quería. Creo que ambos sabemos que esto iba a suceder. Te deseo lo mejor. Por favor, no me contactes de nuevo. 47 palabras para terminar 14 meses. Diría que Wesley no lo merecía. Pero honestamente, Wesley probablemente sí lo merecía, solo que no por las razones que pensó Megan. Pero lo peor aún estaba por llegar. Aproximadamente 2 semanas después del accidente, el periódico local publicó una historia: hombre de Mountain Top acusado de accidente por DUI en la ruta 315. No era una noticia de primera plana ni nada por el estilo, solo una pequeña nota en la sección de sucesos, pero incluía el nombre completo de Wesley. Y como a los periodistas les encanta el contexto, mencionaba que era hijo de Gerald Gilmore, propietario de Gilmore Heating and Cooling. Ese artículo lo leyó un hombre llamado Ray Pilasky. 2 años antes, Wesley había estado bebiendo en un bar en Wilkes-Barre. Había conducido a casa ebrio. Sorprendente, lo sé. Y en el camino, había golpeado un coche estacionado en el estacionamiento de un restaurante, un buen coche, un Lexus S350 de 2019 que pertenecía a Ray Pilasky. Ray había estado dentro del restaurante. Salió y encontró su coche dañado y a un Wesley Gilmore muy ebrio tratando de huir. Había anotado la matrícula de Wesley. Había llamado a la policía y luego mi padre había aparecido. Yo no sabía nada de esto hasta más tarde. Ninguno de nosotros lo sabía, excepto papá y Wesley y aparentemente mamá, que no quería preocuparme. Papá le había pagado a Ray Pilasky $4.500 en efectivo para que dejara todo, sin informe policial, sin reclamación al seguro, solo un fajo de billetes y un apretón de manos y la promesa de que todo desaparecería. Pero Ray Pilasky era más inteligente de lo que mi padre le daba crédito. Había guardado fotos de los daños de su coche. Había guardado un registro del pago en efectivo. Y esta es la parte que realmente importa: había grabado en secreto su conversación con mi padre en su teléfono. En Pensilvania, solo se necesita el consentimiento de una de las partes para grabar una conversación. Ray fue esa parte. Cuando Ray vio el artículo del periódico sobre el DUI de Wesley, vio una oportunidad, no por dinero esta vez, sino por justicia. Llamó a la oficina del fiscal de distrito y les contó todo. Les envió las fotos. Les envió la grabación. Y de repente, el caso de Wesley no era solo sobre un accidente por conducir ebrio. Se trataba de un patrón de comportamiento, un historial de conducir ebrio, un historial de ser rescatado por su papi. El fiscal estaba muy interesado en ese patrón. La investigadora de seguros me llamó aproximadamente una semana después. Estaba compilando un informe exhaustivo sobre la denegación de la reclamación, y quería declaraciones de los miembros de la familia. Le conté la verdad, toda ella, el mensaje de texto que Wesley me envió, llevándome el coche. Ni te darás cuenta. Le di una captura de pantalla. Le conté sobre los años de pedir mis cosas prestadas, el derecho, el patrón. Cuando mi padre se enteró de que había cooperado con la investigación, me llamó, no para gritar, sorprendentemente. Simplemente sonaba cansado. ¿Por qué tuviste que contarles todo eso? Es tu hermano. Porque es la verdad, papá. Ya terminé de mentir por él.
He estado mintiendo por esta familia toda mi vida. Me colgó. Pero aquí está la cosa, no me sentí culpable. Por primera vez en 29 años, no me sentí culpable por decir la verdad sobre mi propia familia. El informe final de la investigadora de seguros tenía 19 páginas. Lo sé porque mi padre lo arrojó sobre la mesa de la cocina en una reunión familiar 3 semanas después, reclamación denegada permanentemente. Pero el verdadero daño estaba en la página 14, donde la investigadora había señalado que Wesley Gilmore tenía un patrón documentado de uso no autorizado de vehículos y que incidentes anteriores se habían resuelto mediante acuerdos financieros privados para evitar consecuencias legales. En otras palabras, ahora todos sabían que papá había estado sacando a Wesley de problemas durante años. Estaba por escrito. Estaba en un informe oficial, y el fiscal de distrito tenía una copia. Wesley ya no solo se enfrentaba a un DUI. Se enfrentaba al peso acumulado de cada consecuencia que alguna vez había evitado. La fecha del juicio fue 4 meses después del accidente. 4 meses de abogados y mociones y negociaciones de declaración de culpabilidad y mi padre perdiendo lentamente la cabeza. Papá contrató a un abogado defensor llamado Michei Kowalski. Sin relación con Megan, aunque la similitud del nombre dio lugar a algunas conversaciones incómodas. Michei costó $23,000 solo como anticipo. Se suponía que era el mejor abogado de defensa criminal en el condado de Lucerne, pero ni siquiera él pudo hacer milagros. La evidencia del patrón de conducta duele, les dijo Michei a mis padres en una reunión a la que no se suponía que debía asistir, pero que escuché de todos modos. La grabación de hace 2 años realmente duele. El tipo al que tu padre pagó, Ray Pilasky. Está cooperando plenamente con la fiscalía. Testificará si va a juicio. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos?, preguntó papá. Si vamos a juicio y perdemos, probablemente 18 a 36 meses. Múltiples condenas por delitos graves. Sería un delincuente convicto de por vida. Y si no vamos a juicio, negociamos. Él se declara culpable de cargos reducidos. El fiscal de distrito ha ofrecido DUI con tasa alta. Uso no autorizado. Todavía un delito grave, pero reducido a robo por toma ilegal y daño criminal. Retirarán el cargo de abandono de la escena a cambio de la declaración de culpabilidad. La sentencia recomendada es de 12 a 18 meses en el condado, 5 años de libertad condicional. Restitución completa. Mi madre empezó a llorar. Mi padre solo asintió lentamente como un hombre aceptando un diagnóstico terminal. Wesley se declaró culpable. El día de la sentencia fue un martes de octubre. El Tribunal del Condado de Lucerne, un gran edificio de piedra en el centro de Wilkes-Barre que se ve exactamente como esperarías que se viera un tribunal, serio, frío y completamente indiferente a tus problemas. ¿Fue? No estoy del todo segura de por qué. Quizás necesitaba verlo suceder. Quizás necesitaba saber que era real. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba, madera oscura, luces fluorescentes, ese olor institucional específico que parecen tener todos los edificios gubernamentales. Wesley se sentó en la mesa de la defensa con un traje que no le quedaba del todo bien. Había perdido peso por el estrés. Papá se sentó en la galería detrás de él. Mamá se sentó junto a papá, agarrando un pañuelo. Yo me senté en la última fila, sola. La jueza Eleanor Brennan presidió. Tenía unos 60 años, cabello plateado, gafas, un rostro que sugería que había visto todas las excusas posibles y no estaba interesada en escuchar ninguna nueva. El fiscal presentó el caso, el DUI, el robo con delito grave, los daños a la propiedad, el nivel de alcohol en sangre, el patrón de comportamiento, el incidente anterior, el pago en efectivo, la conversación grabada. Puso la grabación para el tribunal. Escuché la voz de mi padre ofreciéndole dinero a Ray Pilasky para que todo esto desapareciera. Papá miró al suelo mientras sonaba. Michei hizo lo mejor que pudo por Wesley. Primera ofensa oficial, argumentó, un joven de una buena familia, con un sólido sistema de apoyo, potencial para la rehabilitación. Habló de la infancia de Wesley, de su lucha por encontrar su camino, de su genuino remordimiento. La jueza Brennan escuchó todo con la misma expresión. Luego miró directamente a Wesley. Señor Gilmore, por favor, póngase de pie.
Wesley se puso de pie. Incluso desde la parte trasera de la sala, podía ver sus manos temblar. He revisado su caso a fondo, dijo la jueza. He leído el informe previo a la sentencia. He escuchado los argumentos de ambas partes, y lo que me sorprende no es el accidente en sí. Los accidentes ocurren. La gente comete errores. Lo que me sorprende es el patrón. Hizo una pausa, mirando unos papeles frente a ella. Cada vez que se enfrenta a consecuencias en su vida, alguien las ha eliminado, un cheque emitido, un problema resuelto. Una lección nunca aprendida. Su padre pagó $4.500 para encubrir un incidente anterior de conducir ebrio. Su familia permitió un comportamiento que puso en riesgo la vida de otras personas. Y ahora aquí estamos. Wesley tragó con dificultad. El propósito de este tribunal no es el castigo por el castigo. Es la rendición de cuentas, algo que aparentemente nunca ha experimentado. También es la protección del público contra individuos que han demostrado un patrón de comportamiento peligroso. Ella enderezó sus papeles. Wesley Bryan Gilmore, por la presente lo sentenció a 18 meses en el Centro Correccional del Condado de Luzerne. Tras su liberación, cumplirá 5 años de libertad condicional con condiciones estándar. Su licencia de conducir queda suspendida por 5 años. Se le ordena pagar la restitución completa por un monto de $12.400 por los daños a la barandilla y $78.000 por el vehículo que destruyó. Completará un programa de abuso de sustancias mientras esté encarcelado. Lo miró una vez más. Usted tiene 26 años, señor Gilmore. Lo suficientemente joven como para cambiar su vida. Espero que use este tiempo sabiamente. Este tribunal ha levantado la sesión. El alguacil se acercó a Wesley. Era un tipo grande, probablemente había hecho esto 10.000 veces, muy tranquilo y profesional con todo el asunto. Le dijo a Wesley que pusiera las manos detrás de la espalda. Las esposas se cerraron con un clic. Cuidado al bajar, dijo mientras se dirigían hacia la puerta lateral. Pensé que esa era probablemente la primera pieza de consejo práctico que Wesley había recibido y que no podía ignorar ni discutir. Wesley miró por encima del hombro a papá por última vez. Papá no se movió, no saludó, no susurró, te amo, sé fuerte ni nada. Simplemente se quedó allí congelado, mirando a su hijo ser llevado esposado. Y luego Wesley desapareció por una puerta lateral y todo terminó. Me quedé sentada unos minutos mientras la sala del tribunal se despejaba. Mamá estaba sollozando en el hombro de papá. Papá le palmeaba la espalda mecánicamente, pero sus ojos estaban vacíos. Finalmente, salieron sin verme, o al menos sin reconocerme. Me quedé pensando en la rendición de cuentas, en cómo Wesley había vivido 26 años sin ella, y ahora estaba recibiendo 18 meses de ella de golpe. Pensé en papá, que había pasado décadas protegiendo a Wesley de las consecuencias y ahora se estaba ahogando en las consecuencias él mismo, $78.000 por el coche, $23.000 por el abogado, $12.000 en restitución. $15.000 en fianza que perdería porque Wesley violó los términos al contactar a Megan. Contratos comerciales perdidos debido al artículo del periódico. Reputación dañada. El niño de oro le había costado a mi padre más de lo que jamás imaginó. Y yo, volví a casa en mi hermoso, intacto y pagado Mazda CX-30. El coche que empezó todo esto. El coche que Wesley pensó que iba a robar esa noche. El coche que estaba a salvo en un estacionamiento cubierto porque yo había querido protegerlo de la lluvia. No sentí alegría exactamente. Pero sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Simplemente sentí claridad. Como finalmente, después de 29 años, las matemáticas tenían sentido, muy rápido. Si esta historia te ha enganchado, te agradecería mucho que pulses el botón de suscribir y le des un me gusta. Honestamente, significa un mundo para mí y ayuda a que más gente encuentre estas historias. Gracias desde el fondo de mi corazón. Ahora, déjame contarte cómo terminó todo esto. Han pasado 4 meses desde la sentencia. 4 meses desde que vi a mi hermano esposado en una sala de tribunal y llevado para cumplir 18 meses por robar un coche que pensó que le sería fácilmente perdonado. Mi vida se ve completamente diferente ahora. Conseguí el ascenso.
El puesto de gerente de sucursal en Landmark Credit Union por el que me habían pasado por alto 2 veces finalmente fue mío. El chico que lo consiguió en mi lugar, el que tenía 2 años menos de experiencia, renunció después de 3 meses. Él no pudo manejar la responsabilidad. Resulta que presentarse y trabajar duro realmente importa. ¿Quién lo diría? El puesto venía con un aumento de $14,000 y una oficina con ventana. Mi nombre está en la puerta. Es pequeña, pero es mía. También me mudé. Encontré un apartamento más bonito en Fort, a unos 15 minutos del trabajo. Tiene espacio real en el armario, un lavavajillas que funciona, y lo más importante, estacionamiento cubierto. Mi Mazda duerme bajo techo todas las noches. Algunos hábitos no se rompen. Empecé a salir con alguien. Se llama Patrick Nuak y es profesor de historia en la escuela secundaria Cowlenick School en Wilkes-Barre. Conduce un Subaru Forester con una pegatina en el parachoques que dice apoya a tu biblioteca local. Cree que toda la saga de la familia Gilmore es, y cito, absolutamente disparatada. No se equivoca. Patrick me preguntó una vez si mi familia siempre era tan dramática. Le dije, cariño, esta es la versión tranquila. Deberías haber visto la Navidad de 2021 cuando Wesley trajo a una novia llamada Destiny que resultó estar comprometida con otra persona. Hubo una pelea a gritos en el porche delantero. Destiny se fue en un Uber, comiéndose nuestro pastel de calabaza sobrante. Se llevó el pastel entero. Ni siquiera dejó una rebanada. Patrick se me quedó mirando por un segundo y luego dijo, necesito que escribas todo esto porque no creo que lo crea después. Le dije que el pastel también estaba muy rico, receta casera de mamá. Wesley lleva unos 4 meses de su condena. Lo visité una vez, unas 6 semanas después. No estoy segura de por qué fui. Quizás necesitaba verlo en ese lugar. Quizás necesitaba que él me viera viviendo mi vida, bien sin él ni nadie más arrastrándome. La sala de visitas del correccional del condado de Lucerne es exactamente tan deprimente como te imaginarías, sillas de plástico, máquinas expendedoras con aperitivos de marca genérica, luces fluorescentes que hacen que todos parezcan un poco enfermos. Wesley estaba más delgado de lo que lo había visto nunca. Tenía el pelo más corto. Tenía esa mirada en los ojos que nunca antes había visto, no ira, no autocompasión, solo una expresión vacía. Hablamos durante unos 40 minutos. Él no me culpó. No pidió dinero. No puso excusas. Simplemente dijo, no sé quién soy cuando nadie limpia mis desastres. Supongo que lo estoy descubriendo. Yo no tuve una respuesta para eso. ¿Qué dices? Buena suerte. Espero que lo descubras. Simplemente le dije que lo visitaría de nuevo si quería. Dijo que le gustaría. No he vuelto aún. No estoy segura de si lo haré. Papá vendió Gilmore Heating and Cooling hace unas 6 semanas. No pudo mantener el negocio después de todo lo que pasó. Entre los contratos perdidos, los honorarios legales, los pagos de restitución y el daño a la reputación, simplemente ya no era viable. Una compañía de Scranton compró el nombre y la lista de clientes. Papá obtuvo lo suficiente para pagar sus deudas y le quedó un poco, pero no mucho. El hombre que solía presumir de construir un imperio desde su garaje ahora trabaja como consultor de back para una compañía en Hazleton. $28 la hora. Sin empleados, sin prestigio, sin escalade. Ahora conduce un Buick Envichen de 2018. Lo compró usado en un concesionario de Scranton. Es un coche perfectamente bueno, fiable, práctico, exactamente el tipo de coche del que solía burlarse de mí por conducir. El universo realmente tiene sentido del humor. Papá y yo cenamos a veces. No a menudo, quizás una vez al mes. Ahora está diferente, más callado. Me pregunta sobre mi trabajo y realmente escucha las respuestas. No se ha disculpado por nada directamente. No creo que sepa cómo, pero el mes pasado dijo algo que me dejó helada. Tuviste razón al decir, no, esa noche sobre el coche. Tuviste razón. De Gerald Gilmore, eso es prácticamente una confesión de película de Hallmark. No supe qué decir, así que simplemente asentí y cambié de tema.
Algunos reconocimientos no necesitan respuesta. Mamá consiguió un trabajo, el primero en más de 30 años. Trabaja en la recepción de una clínica dental en Kingston 3 días a la semana. Contesta teléfonos, programa citas, recibe a los pacientes. Tiene 58 años y dice que es la mejor decisión que ha tomado en su vida. La semana pasada, le dijo a Wesley durante una llamada telefónica desde la instalación que ya no podía poner dinero en su cuenta del economato cada semana. Necesitaba aprender a presupuestar con lo que ganaba de su trabajo en la prisión. Gana unos 37 centavos la hora trabajando en la lavandería de la instalación. Mamá le dijo que era más que suficiente para jabón y ramen si era cuidadoso. Pequeños pasos, pero pasos. Wesley me escribe cartas a veces, cartas escritas a mano, porque el correo electrónico no es algo común en la cárcel del condado. Su letra es terrible, como la de un médico que también está sufriendo un terremoto. Pero usualmente puedo descifrar las palabras. En su última carta, me dijo que se había vuelto estratégico con las compras del economato. El economato de la prisión vende ramen a $1.25 el paquete. Wesley, quien solía quejarse de que Whole Foods era demasiado básico, ahora intercambia turnos de trabajo por paquetes extra de condimentos. No digo que el encarcelamiento haya cambiado su perspectiva sobre el dinero, pero aparentemente se ha vuelto muy táctico con sus inversiones en sopa. Nunca pensé que vería el día. Los $2.300 que Wesley me debía. Aproximadamente 2 meses después de la sentencia, llegó un cheque a mi buzón. $2.300 exactos. La línea del concepto decía, de la parte de Wesley, papá. Sin nota, sin explicación, sin disculpa. Lo deposité sin culpa. De todos modos, siempre fue mi dinero. Solo había estado esperando que alguien lo reconociera. Todas las mañanas conduzco al trabajo por la ruta 315. Es la ruta más directa desde mi apartamento hasta la cooperativa de crédito. Y todas las mañanas, paso por el lugar exacto donde Wesley chocó el Escalade. La barandilla ha sido reemplazada, metal fresco, sin arañazos, sin signos de impacto. Nunca sabrías que algo pasó allí. Pero yo lo sé. Todos los días paso en mi Mazda CX-30 intacto, hermoso y ganado con esfuerzo, el coche que Wesley pretendía robar esa noche, el coche que sobrevivió porque lo movía 3 cuadras para protegerlo de la lluvia, el coche que representa todo lo que construí sin la ayuda de nadie. Pasé toda mi vida escuchando que era demasiado sensible, demasiado difícil, demasiado rígida con mis límites. Resulta que no era demasiado nada. Simplemente estaba rodeada de gente a la que nunca se le había dicho no. En el momento en que dejé de ser su red de seguridad, la realidad se convirtió en su maestra. Y la realidad es una maestra mucho más dura de lo que yo jamás fui. No destruí a mi hermano. No tramé venganza. No maquiné ni manipulé ni planifiqué su caída. Simplemente dejé de protegerlo de sí mismo. Mantuve un límite. Dije no. Y luego me hice a un lado y dejé que las consecuencias ocurrieran naturalmente. Algunas personas pasan toda su vida esperando el karma. Aprendí que el karma no necesita tu ayuda. Solo necesita que te quites de en medio. Mi hermano está cumpliendo 18 meses porque no pudo aceptar la palabra no. Mi padre perdió su negocio y su orgullo porque pasó 30 años diciéndole sí a la persona equivocada. Y yo, estoy exactamente donde siempre debía haber estado, en mi propio coche, en mi propio camino, yendo exactamente a donde quiero ir. El amor sin límites no es amor. Es solo una caída más larga. Muchas gracias por quedarse conmigo hasta el final. Si esta historia resonó contigo, hay otra esperándote en tu pantalla. Creo que te encantará. Y recuerda, tus límites no son egoístas, son supervivencia.